Una pregunta. Los que decían que la paz estaba certificada en México, ¿dónde está Genaro García Luna? ¿No llegó ahí por invitación? Cuello, abogado precisamente del diablo, de líderes sindicales, de expresidentes. Entonces, cuando ellos dicen, la 4T no existe porque el presidente lo vende como un producto, es que no han entendido absolutamente nada. En la primera transformación en la independencia de México, Hidalgo tenía un objetivo. Los historiadores, algunos les va a decir, no, Hidalgo tenía deudas, Hidalgo debía dinero y por eso A los antimexicanos les gusta mucho ese argumento. A mí, como patriota y como mexicano que soy, me gusta creer que Hidalgo inició la independencia, el proceso de movimiento para que México fuese un país libre y soberano. Y 500 años después, los que nos conquistaron todavía no lo superan. Tienen que enviar a sus emisarios para convencerlos. Hasta el propio PAN se arrepiente de ello. ¿Cómo se llama? ¿Bots? Hasta rima con algo desagradable, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de 4T, no hablamos de un partido. Cuando hablamos de 4T, no hablamos de una persona. Cuando hablamos de 4T, hablamos de todo un país. Hablamos de pueblo, de dignidad, de despertar, de empatía, espiritualidad. ¿Mandé? De un movimiento. Movimiento. Pero no ciudadano. Eso queremos dejarlo claro. Permítanme aguarles tantito la fiesta, porque pues a mí me dijeron debate, entonces pues debate. Hay una deuda muy grande, se llama justicia. Hay una deuda enorme y la palabra que nos deben es justicia y es enorme. Lamentablemente es la que menos avanza. Nada. Jueces corruptos, El fiscal. Suprema Corte de Justicia, el fiscal, Rafita, suscribo ampliamente el fiscal. Yo quiero justamente y detenerme en eso. Se llama justicia. Porque lamentablemente eso es lo que nos hace falta. ¿Y por qué no avanza la justicia? Las razones son varias. ¿En qué universo cabe que un fiscal, que un juez, ministro o magistrado viole la ley? Y lamentablemente es lo que tenemos. Eso no lo puedo hablar en pasado, me encantaría decir teníamos, no, tenemos. Hoy por hoy tenemos ministros, jueces, tribunales, todavía existe la injusticia. No podemos decir que ha avanzado porque aún está el tope y la gente lo siente. Y si ustedes no lo sienten, vayan a Toluca a preguntarle a familias que están esperando que saquen de prisión a personas que están encarceladas por su color de piel. Solamente bastó el color de piel para que dijeran que eran secuestradores. Vayan ustedes y pregúntenle de justicia a aquellos campesinos que están todavía bajo el mando de Antorcha Campesina, que mientras Antorcha Campesina anda con coches de lujo, pues pregúntenle a los campesinos cuando han visto un coche de lujo. ¿Por qué no hablamos de justicia? ¿Por qué no hablamos de justicia con la cantidad de personas que han sido desplazadas, que han sido sacadas de sus terrenos, que no tienen una casa, que no tienen derecho? ¿Cuántas? Vaya, en el tema laboral, perdón, pero ¿cuántos de aquí conocen lo que es un contrato laboral? Me encanta porque solo veo y puedo contar las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 personas, 14, 15, 16 personas De conocen alrededor lo de que 500. conocen lo que es un contrato laboral. ¿Cuántos de aquí tienen Afore? ¿Cuántos de aquí tienen seguro? ¿Cuántos de aquí les han robado un celular? Esta es la parte que más me encanta. ¿Se los han devuelto? ¿A cuántos de aquí han asaltado? ¿A cuántos de aquí les ha robado el banco? ¿A cuántos de aquí les han cobrado de más? ¿A cuántos de aquí les llegó el recibo de luz más caro cuando nos dijeron que iba a llegar más barato? ¿Hay alguien de aquí del Oxxo? ¿A cuántos de aquí han despedido injustificadamente? ¿A cuántos de aquí han, bajo cualquier delito que hayan cometido en su contra, robo, extorsión, lo que sea, lo han ido a denunciar? 2, 3, de las 5 personas que fueron a denunciar, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué pasa en las fiscalías y en los ministerios públicos? ¿Qué pasa? Entonces cuéntenme, ¿existe la justicia? A menos que tengas para pagarla, porque entonces la historia es muy distinta. Esa es la deuda que existe. No podemos decir que la justicia ya llegó. No podemos, a menos que seas Lozoya, perdón, Cira. yo sí lo tengo que decir, señor fiscal, el problema no es el restaurante, el problema es que lo dejaron sentarse ahí y que todavía no vemos resultados del criterio de oportunidad que se le dio. El problema es ese, que no todos podemos acceder a un criterio de oportunidad. Siguen habiendo privilegios. Cabeza de Vaca, Lozoya, ¿quién más? Romero de Champs. Romero de Champs tenemos aquí. ¿Quién más? Aureoles. Yo solo quiero pedirle a Aureoles que a ver si nos regala su banquito verde. Fue lo único bonito que dejó en Michoacán. Videgaray. No, o sea, aquí nos Aurelio podemos... Nuño. No, Calderón. ¿Saben qué es lo más triste? No, bueno, no acabamos y tenemos solo 1 hora. El problema aquí es justamente ese. El problema es justamente eso. No, las locas somos las mejores personas. Espérenme, ¿qué pasó? Las locas somos las mejores personas. Más que eso, no. El tema aquí, y esa es justamente a lo que quiero llegar, Ahí voy. es solo una cosa. Hay una delgada línea, y justo eso es a lo que iba, hay una delgada línea, muy delgadita, entre cuestionar y caer en lo que criticamos. Y ese es el tema, justo eso iba. Hay una delgadita línea entre cuestionar y caer justamente en lo que criticamos. Lamentablemente, hace falta justamente esa justicia. Y esa justicia, para que esa justicia llegue, la gente sí tiene que participar, sí tenemos que ir a denunciar, aunque sepamos que no va a pasar nada en el Ministerio Público. Tenemos que participar, tenemos que activarnos, a eso es a lo que quiero llegar. Y eso no podemos decir que no. Hay enojo en la gente, claro que hay enojo, pero ese enojo, si no participamos, si no activamos, si no ponemos de nuestro granito de arena, no se va a solucionar en ningún lado, en ningún momento, para ninguna circunstancia. Si pedimos respeto, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que dar? Si queremos que nos traten bien, ¿cómo tenemos que tratar? Si queremos que nos escuchen, hay que escuchar. A eso es a lo que llegamos. En la 4T hoy tenemos que ir con miras justamente a eso. No podemos dejar que el enojo nos cegue, no podemos dejar que la ira que tengamos en contra de acciones completamente injustas nos lleve por caminos en donde caigamos justamente en lo que tanto hemos criticado. Ese es el punto, a eso es a lo que tenemos que llegar. A que si vamos a opinar lo hagamos con todos los elementos, a que si vamos a criticar lo hagamos con todos los elementos en la mano, a que sí queremos que nos escuchen, pero hay que
saber cómo comunicarnos de forma asertiva. Atacando a la gente o insultándola no vamos a llegar a ningún lado. Con argumentos sí. Y eso es la 4T. La 4T es el argumento. Nosotros, el pueblo, la gente, tiene los argumentos. No es lo mismo que te vengan a atacar por tu físico, por tu cara, por tu estatus social, por cuánto dinero tienes, por la educación, por si estudiaste o no estudiaste, por dónde trabajas o dónde no trabajas, a que te critiquen con base a un argumento lógico. Es muy distinto. A eso vamos, hay que elevar el debate, hay que elevar la crítica. Hay cosas que no funcionan, claro que hay cosas que no funcionan, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, caemos exactamente en lo mismo que hemos criticado desde hace muchísimos años. Entonces, si la 4T quiere avanzar, uno, hay que escuchar. Así como los políticos tienen que escuchar a la gente, nosotros tenemos que escuchar. No nos convence lo que nos dicen, entonces no me convence lo que me estás diciendo por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. No nada más nos vayamos con esta crítica por encimita o con este criterio por encimita que no lleva a nada, ni a nadie a ningún lado. Porque si lo que queremos avanzar es que la 4T prospere, tenemos justamente que empezar nosotros como ciudadanos a poner el ejemplo, porque nosotros somos quienes elegimos a la gente que nos representa. Nosotros somos los que votamos, somos nosotros los que participamos, somos los que pagamos los impuestos. A nosotros no nos los condonan. Hay una de las cosas que dice Meme nada más rapidísimo. Y en todo esto, porque muchos de ustedes nos ubican en los canales correspondientes, en Sin Censura, Al Chile con Meme Yamel, Manuel Pedrero, su servidor, Noticiero en Redes, etcétera. Es que hay algo que también me he dado mucho cuenta y que la audiencia es de las más informadas, porque hasta nos corrigen. No es cierto, Hans, así no dijo, el presidente dijo así. Y la verdad, qué bueno que hasta en vivo, y lo digo, sí es cierto, perdón, tienen razón, nos resbalamos, pero de eso se trata la comunicación. Ya no es como antes que, no, pues ¿cómo lo vas a cuestionar? Claro que nos pueden cuestionar, nos deben de cuestionar siempre. Queridos amigos, no queríamos dejar la oportunidad de poder tener una sesión de preguntas y respuestas, la vamos a tener justo ahora, pero antes de eso quisiera cerrar citando al nigromante y modernizando una de sus más célebres frases. El nigromante es uno de los personajes más emblemáticos de la Reforma, uno de los radicales más liberales, y llegó en alguna ocasión que le preguntaron si existía la Reforma, en pleno conflicto, la Segunda Transformación. Y él contestó, la Reforma existe, y si no existe, la inventamos como inventamos la independencia. Yo creo que el día de hoy todos, bajo la misma voz, deberíamos de decir, la 4T existe, y si no existe, la inventamos como inventamos la independencia, como inventamos la reforma, como inventamos la revolución, y hoy estamos participando en el proyecto de participación social y cambio político más importante de toda la historia de México. Es un honor estar vivo en tal momento, y yo la verdad, viendo todo el panorama aquí, todas las caras, simplemente es un honor estar con la 4T. Oye, con eso me acuerdo mucho de Helguera. Un aplauso a Helguera. Lo voy a parafrasear cuando decía oficialista, sí, güey, pero no del PRI ni del PAN.